Shabbat Shalom amigos, Shabbat Shalom amigas, estamos muy contentos, enormemente gozosos de poder compartirles esta palabra de poder que vamos a continuación a dar para todos ustedes, que va a ser Eclesiástico 18, 19 y 20. Antes vamos a empezar con lo que ha llamado nuestra atención en esta semana, que lo que nos ha llamado la atención en esta semana hay mucho de doctrina, mucho también de que vamos a recurrir a la escritura, lo que viene siendo los prolegómenos de la predicación que a continuación vamos a tener de Eclesiástico, como digo. Y estamos enormemente gozosos porque también hacía tiempo que grabábamos por el día y para colgarlo en el Shabbat, pero en esta ocasión pues nos ha dado la noche y ya estamos en pleno Shabbat, como cantaba aquel, estamos aquí en pleno Shabbat. Pues eso, y estamos enormemente gozosos y bien ya presentados, posicionados y coberturizados bajo la poderosa mano del bendito sea, que nos guarda y nos bendice en este Yom especialmente, ¿no? Como siempre. Entonces, entre las cosas que nos ha llamado la atención en esta semana, vamos a tocar algunos puntos. Y escuchábamos nosotros a una predicadora, a una pastora, entre comillas, no porque no pueda haber pastoras, que sabemos que las mujeres pueden predicar, pero porque, más que nada porque, entre comillas, porque por la doctrina que tiene, ¿no? Porque es muy... Ahora lo van a ver cuando le explique de qué va la cosa, ¿no? Ella decía, durante su prédica, su ponencia, decía que hay que enseñarles a los hijos a respetar a los padrastros, y que si los hijos no respetaban a los padrastros, la mujer, la madre, tenía licencia para crujirle la espalda, para crujirle la vara en la espalda al niño, ¿no? Al niño, al muchacho o a la muchacha. Bueno, y entonces esto a mí me hizo pensar, ¿no? Digo, hay que ver qué idiotas son algunos predicadores, ¿no? Porque el niño no va a respetar a su padrastro porque sea padrastro, porque se haya convertido en un padrastro. El niño, si acaso llega a respetar a su padrastro, va a ser porque el padrastro tenga buena conducta con él y con su familia. Pero la primera que ha perdido ahí el respeto es la que lo pide, el respeto para su padrastro. Porque ella, la mujer que se ha ido con otro hombre, con su padrastro, ya tiene el déficit de que no ha respetado al hijo, porque si hubiera respetado al hijo no se hubiera ido con otro hombre. Entonces ella ha sido la primera en perder el respeto, en este caso, por supuesto, al hijo. Entonces el hijo no le debe ningún respeto, porque ella parte, como digo, de un déficit de haberlo irrespetado, como se dice en América, de haber sido irrespetuosa con el niño al irse con otro hombre y estar en adulterio. Guste o no guste, esto es así. Esto es así. Lo que pasa que Elohim sabe, de Elohim es la primera y la última palabra. Pero esto, en base a la Torá, es adulterio y es una falta de respeto al hijo que quieres criar con otro hombre que no es tu marido, que no es el que te ha hecho el hijo. Bueno, pues eso referente a esta mujer que, como digo, pues son consejos y ella da mucha consejería, pero son consejos necios. Y por eso está el mundo como está y por eso hay los discípulos que hay, ¿no? Luego ministra a jóvenes y le enseña estas estupideces a los jóvenes. Si lo primero que tienes que enseñar es a que la mujer no adultere y que la mujer sepa llevar a su marido con sabiduría, no que tenga otro nuevo marido que tienes que respetarlo, tienen que respetarlo los hijos sí o sí, por decreto. No, eso no es así. Eso no es así. Bueno, dejamos eso. Y un verso que nos ha llamado mucho la atención en esta semana, que lo hemos considerado, está en 1 Corintios 13:12. En 1 Corintios 13:12.
vamos a ver algo que les va a interesar mucho, yo creo. 12 y 13. 13, 12. Dice: ahora vemos en un espejo, en enigma, dice esta traducción. Dice: ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Y yo pensaba en este verso y pensaba, claro, es entonces cuando conoceremos cómo hemos sido conocidos. ¿Y qué es ese cómo hemos sido conocidos? Pues tiene que ver también con el impacto social que hemos tenido. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene grandes congregaciones repartidas por todo un país, pero sin embargo su impacto social es mínimo. ¿Por qué? Porque lo que dice son sandeces. Y las sandeces no marcan ni transforman una vida. Pero a lo mejor hay alguien que no tiene congregación y está en un país hostil a la palabra de poder, y a lo mejor lo que dice tiene sentido, tiene coherencia y transmite esa vida y transmite esa emuná, esa manera de ser, esa manera de conductuarse, ¿no? Entonces hace más que el que tiene muchas congregaciones, porque este sí, como habla verdad, como habla Torá, sí cala su palabra en los corazones de la gente y por ende son transformados. Entonces ese impacto social se va a ver, pues al final, cuando conoceremos cómo hemos sido conocidos, como dice este verso que acabamos de leer de 1 Corintios 13. Ahora escuchamos a otro, y no es la primera vez que se lo escuchamos a otro también acerca de otro tema doctrinal, que es que dice que lo que nosotros entendemos por la amada del último tiempo, solamente vamos a ser unos invitados a las bodas. Porque, según él, los que se casan, la amada propiamente dicha es Israel, que él es el primero luego en predicar en contra del sionismo, pero dice que la amada es Israel y que nosotros solo somos invitados, utilizando torpemente esa parábola de las bodas que refiere Mashiach. Entonces, si eso fuese así, de que nosotros solamente los creyentes en el Mashiach, los que escuchan su Torá en el último tiempo, si nosotros solamente fuésemos invitados a las bodas, querría decir que en el reino habría clases sociales. Entonces no cambiaría nada, porque seguiría habiendo clases sociales, clase alta, clase media y clase baja. Por lo tanto, eso es otra tontería más. En Jeremías 31, 35 al 36 nos habla también de otro punto muy bueno que queremos compartir también con todos ustedes. Jeremías 31. Muchos de ustedes ya conocerán el capítulo. Dice 31, 35 al 36. Dice: sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi Torá en su interior y sobre sus corazones las escribiré. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Dice: ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo conoced a Yahweh, pues todos ellos me conocerán, desde el más chico al más grande, dice Yahweh. Cuando perdone su culpa y su pecado, no vuelva a acordarme. Esto dice Yahweh, el que da el sol para alumbrar el día y gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que grita el mar y hace bramar sus olas, su nombre es Yahweh Sebaot. Dice: si estas normas, y de aquí se agarra la doctrina mesiánica,
para decir que el pacto con Israel es un pacto perpetuo. Pero ya vimos que es un pacto de partes. Si Israel incumplía, Yahweh no se vería obligado a mantener sus promesas. Entonces dice, esto dice Yahweh, que él da el sol para alumbrar el día, gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y el que agita el mar y hace bramar sus olas. Su nombre es Yahweh Sebaot. Si estas normas se refiere a estos decretos de alumbrar el día, de que gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche, todo esto, ¿no? Dice, si estas normas llegasen a fallarme, dice Yahweh, también la prole de Israel dejaría de ser para mí nación a perpetuidad. Y entonces se agarra a los mesiánicos y decir, claro, como no ha fallado la luna, ni las estrellas, ni nada, y el universo sigue estando en orden, por eso el pacto con Israel es un pacto perpetuo, y aunque Israel falle y sea una puta delante de él, pero Yahweh le va a mantener su fidelidad. Y esto no es así, porque dice que si esas normas de que toda esa sostenibilidad universal llegara a perpetuarse, pues de igual manera se perpetuarían las promesas de Yahshua HaMashiach con Israel. Pero acontece una cosa, y es que hay una hecatombe que hace derribar esas estrellas, por lo cual ese pacto ya pues tiene fecha de caducidad. Y eso está en Marcos 13:25, claramente. Dice en Marcos 13:25, dice, mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, por lo tanto ahí ya no tiene vigencia el pacto con Israel, porque esto ya falla. La luna no dará su resplandor, ya las normas no se cumplen, ya dejan de cumplirse. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Por lo cual, el pacto con Israel, como digo, tiene fecha de caducidad. Y es una fecha de caducidad que ya se ha producido, porque en el momento que ellos dejaron la Torá, se sentenciaron a ellos mismos y no reconocieron al Mashiach, ya se sentenciaron a ellos mismos. Pero el cómputo ya para emitir el juicio definitivo es ahí, cuando ya caen las estrellas y cuando los elementos ardiendo y las estrellas caen del cielo. Bueno, pues eso para aclarar. Luego otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, y esto sí queremos decirlo con un poquito de humor, porque un jovencito que es de la misma congregación que esa pastora que hemos nombrado al principio, la del padrastro, la que habría que respetar al padrastro, él dice, hablando de Yom Teruah, porque todo el mundo entendemos o la mayoría entendemos, los que estudiamos la palabra por la Torah, que el Mashiach viene en Yom Teruah, todo apuntaría a eso. Entonces él dice, para hablar de Yom Teruah y de la llegada de Yahshua HaMashiach, dice, es que no estamos preparados, hermanos, es que no estamos preparados, para supuestamente redarguir un poco, ¿no? También animarles a crecer, ¿no? en la emuná, en la fe. Pero claro, nosotros hemos aprendido, desembarazándonos de todo lo congregacional, todo lo que funciona como iglesias, en definitiva, pues nosotros hemos aprendido a pensar como una amada calentorra delante del Eterno, bendito sea, y así es como hay que pensar. ¿Y cómo pensaría la amada calentorra delante del Mashiach? Pensaría, claro, no estamos preparados ni lo vamos a estar nunca ante semejante cañón sexual que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Nunca vamos a estar preparados, porque eso siempre nos va a venir muy grande, porque es una bomba sexual, es súper atractivo. Entonces
nos vamos a quedar hipertérritos cada vez que lo veamos. Pues así es como hay que pensar, no mojigatamente. Ahora también, ya para acabar, hemos visto lo de los vencedores, que la mayoría del cristianismo te dice que Jesucristo ya venció por mí. Jesucristo ya venció por mí, entonces ya todo solucionado, no tienen que guardar nada, van con mandamientos, si acaso morales, que ya ni son, y entonces ya como Cristo venció por ellos, no tienen ni que guardar las fiestas, ni que guardar Torah, ni nada de nada, ya han vencido porque venció Cristo por ellos. Bueno, pues en 1 de Juan 4:4, en 1 de Juan 4:4 dice así: dice, vosotros, hijos míos, sois de Elohim y los habéis vencido, pues el que está en nosotros es más que el que está en el mundo. ¿Quién lo vence? ¿Quién lo vence? ¿Quién vence? Vamos, aquí está hablando del espíritu del antimashiach, del anticristo. Dice, vosotros, hijos míos, sois de Elohim y los habéis vencido, dice. A los servidores del antimashiach, a los que han obrado y obran en el espíritu del antimashiach. Dice, los habéis vencido. ¿Quién los ha vencido? ¿Cristo por nosotros? ¿Qué Cristo? ¿Ni qué carajo? Lo hemos vencido nosotros. Lo hemos vencido nosotros. Y para mayor concisión y apoyo, leemos Apocalipsis 15:2 para remate de esto. No ha vencido ningún Cristo por ti. Es una estupidez que si la sigues vas a camino de perdición. Si te crees esa mentira, como al principio la creímos todos, pues vas a la perdición, en todos los sentidos. Dice Apocalipsis 15:2, y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto a mar de cristal, llevando las cítaras de Elohim. Entonces, dice, y a los que habían vencido de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre. Entonces, ¿quién tiene que vencer al sistema? A la bestia, porque Yahshua HaMashiach nos dio todas las herramientas para hacerlo. Pues no venció ningún Cristo, vencemos nosotros. Y ese privilegio y ese chance y esa oportunidad para vencer, eso sí, nos la dio nuestro Mashiach con su muerte y resurrección, su muerte en el madero y su resurrección del sepulcro. Porque si no, ni siquiera hubiéramos tenido la oportunidad de poder vencer a la bestia. Pero conforme a sus promesas, todo lo designó de tal manera para que pudiéramos sobreponernos y, como ese hombre profético creado en el sexto día, subyugáramos a las bestias. Bueno, y hasta aquí nuestro recorrido por lo que nos ha hablado en esta semana, que más que nada también, como ven, han sido asuntos de doctrina que están muy entretenidos y que nos hacen también pues rectificar lo que otros, o limpiar lo que otros ensucian, ¿no? Es así. Entonces ya estamos con Eclesiástico 18, 19 y 20, y dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice, el que vive eternamente todo lo creó por igual. Este es el primer verso, esto ocupa un verso. Dice, el que vive eternamente todo lo creó por igual. Entonces, esa francmasonería y esa revolución francesa que fue un baño de sangre que pregonaba la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿qué es lo que buscó? Si ya estaba, si la igualdad ya estaba. Claro, porque el primero en anunciar de que todo es igual es nuestro patrón, es nuestro hacedor. Y dice que el que vive eternamente todo lo creó por igual. Ahora bien, dentro del esplendor de cada cosa, o sea,
Hay cosas que tienen más esplendor y hay cosas que tienen menos esplendor. Pero todo está creado por igual porque todo es igual de magnífico, porque todo salió de Él. Tiene la misma fuente. Entonces tiene esa riqueza, ese don inefable. Dice, solo el patrón puede ser proclamado justo. Segundo verso. Solo el patrón puede ser proclamado justo. ¿Por qué? Porque si yo llamo justo a alguien, sé la justicia que ha hecho en ese momento, pero no lo conozco, no llego a conocerlo en profundidad y no llego a ver lo que ha sido toda su vida, porque toda su vida no la sé. Pero Yahweh, nuestro Padre, se muestra de tal manera que podemos verlo desde el principio, entonces puede ser proclamado justo porque vemos cómo lo ha ido elaborando y trabajando todo a lo largo de la creación. Entonces tenemos para juzgar que es justo 6.000 años de historia humana. Tenemos, por lo tanto, más datos para juzgarlo a él justo que a cualquiera de los hombres. Dice, a nadie concedió el poder de anunciar sus obras. ¿Quién podrá descubrir sus maravillas? Esta traducción sería, a nadie le concedió el poder de anunciar sus obras, quiere decir que nadie puede decir dónde empieza y dónde acaba una obra de Elohim. Es decir, a nadie se le dio el poder de redactar o recopilar todas sus obras, porque se salen inclusive de la historia y de los registros de la historia. Anales, que se llaman, nada menos. Dice, ¿quién podrá medir su inmensa grandeza? ¿Quién podrá narrar sus misericordias? Innumerables. El hombre pierde la memoria. Solamente si hubiéramos vivido los 6.000 años, hubiéramos podido ser testigos, ¿no? Pero no ha sido el caso. Dice, no hay nada que quitar ni nada que añadir, y no se pueden descubrir las maravillas del patrón. No hay nada que quitar ni nada que añadir porque todo es perfecto. Estamos en un universo imperfecto, dual, donde hay dolor, enfermedad y muerte, por causa del pecado, de la transgresión de todos que hemos intervenido en esa transgresión. Pero en verdad todo es perfecto, todo es un engranaje que ni el más grande de los relojes suizos es capaz de crear algo tan perfecto, por ejemplo, como el cuerpo humano. Dice, cuando el hombre termina, entonces empieza. Aquí ese entonces empieza se refiere más bien que entonces empieza Elohim. Por eso se ha dicho siempre, donde la medicina acaba, empieza Dios, siempre se ha dicho, ¿no? Pues sacan más bien de este verso que dice, cuando el hombre termina, cuando la ciencia del hombre termina, entonces empieza la de Elohim. Cuando se detiene, en este caso el hombre, queda asombrado. Cuando te detienes y meditas, entonces quedas asombrado. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad y cuál es su maldad? El hombre es tan nimio y tiene tan espacio corto de tiempo que lo que quiere decir aquí es ¿qué huella en la historia deja un hombre por muy grande que sea? Ninguna. Porque todo se desvanece, el tiempo mismo lo desvanece. Los días del hombre están contados, porque hay una fecha de caducidad, como hemos dicho antes, para todo. Mucho será si llega a los 100 años. Como gota de agua en el mar, como grano de arena, son sus pocos años frente a la eternidad. Por eso no puede calibrar. Porque no puede calibrar lo que es un hecho, un acontecimiento, una historia dentro de la eternidad. No puede calibrarlo, porque él vive muy poco. Entonces algo que al hombre le parece gravísimo, en el recorrido de una eternidad no tiene importancia. Por eso ahora vamos a ver cómo se las baraja nuestro Elohim con los impíos. Por esa tesitura de que pasan como una flor, como una mosca que se muere a los 2 días. Lo que pasa es que da mucho de la lata. Dice, por eso el patrón es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su rajamín, su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable. El fin de los hombres apartados de él es un fin miserable. Y entonces, por eso, multiplica su perdón.
Es decir, que perdona aún a los que no le piden perdón y aún a los que obran impíamente, porque se compadece sabiendo que no son nada en la eternidad. La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. Prójimo sabemos que es quien nos pide ayuda, pero la misericordia del patrón se extiende a todo el mundo, sea que pida ayuda o no pida ayuda, porque Elohim sabe lo que necesitas en cada momento. Él reprende, nuestro Elohim reprende, adoctrina y enseña. Al lenguaje actual sería, él ama, da amor y es buen rollo. Y guía como un pastor a su rebaño. Se compadece de los que escogen su enseñanza. ¿De quién se compadece? También, más que de nadie. De los que acogen su enseñanza. Su enseñanza es su Torá. Y de los que se esfuerzan por cumplir sus preceptos. Hay que esforzarse por cumplir sus preceptos. Quizá a veces se tengan dificultades para cumplirlos, pero él ve ese esfuerzo que tienes para cumplir, para explayarte y extenderte a cumplir lo más que puedas y de la mejor manera y con la mejor disposición. Hijo, a tus favores no añadas reproches. Hay mucha gente que te da un favor y con el favor ya tiene preparado el reproche que te va a hacer luego, con el tiempo. Dice, hijo, a tus favores no añadas reproches, ni a tus dones palabras ofensivas, porque va con el don, va con el regalo, de que a la mínima que ya que me haga, como lo he comprado, se creen que lo compran por el regalo, pues ya la mínima que me haga ya es un pedazo de cuchitril. Y eso no es así. No mitiga el rocío el viento sofocante, así una buena palabra vale más que un regalo. ¿No vale más la palabra que un buen regalo? Claro que sí, vale más una buena palabra que un buen regalo. Hay gente que te da el regalo para no tener que decirte la palabra amable, también los hay. Dice, pero el hombre caritativo o piadoso sabe unir las dos cosas, el regalo y la palabra, miel sobre hojuelas. El necio reprocha sin piedad, lo primero que hace, cuando te da algún obsequio, a la mínima es reprochar. El reproche va en el paquete del necio, con el regalo y con el don. Y el don del envidioso al final, ¿qué hace? Hace llorar. El don del envidioso al final hace llorar. Y más si te envidian por lo que eres, no por lo que tienes. Antes de hablar, infórmate. Todo esto se lo dice como a un padre a un hijo, ¿no? Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuídate. Esto no se dice en las obras sanitarias evangélicas. Esto no se dice. Lo que se dice es que ven aquí que Dios te va a sanar con un toquecito. Pero antes de caer enfermo, cuídate. Esta es la palabra de instrucción eficaz. Por eso la palabra es viva y eficaz. Antes de juzgar, examínate a ti mismo. Y come de todo que ya oras y ya se limpia. Exactamente. Come de todo, no tengas cuidado en lo que entra por tu boca, que nosotros sabemos mejor que nadie ahora que todo lo que comemos produce lo peor dentro, hongos y todo y lo peor. Y sin embargo, ese consejo que sí lo dan a lo mejor gente que no sabe de la Torá, que son médicos comprometidos, pero gente que supuestamente vive la Biblia no es capaz de decir, cuídate antes de caer enfermo. Antes de caer enfermo, cuídate. Antes de juzgar, examínate a ti mismo, somételo tú mismo, tus propias obras, a meditación interna, y en el día de juicio encontrarás perdón. Antes de caer enfermo, humíllate. ¿Por qué? Dice, antes de caer enfermo, humíllate. Porque la mayoría de las enfermedades es por la arrogancia y por la cojonudez, si me permiten el término, que se enrocan en cabezonerías y testarudeces, y por eso la gente cae enferma. Humíllate y si pecas, arrepiéntete. Nada te impida cumplir un voto a su tiempo. No esperes el día de la muerte para justificarte.
Si haces un voto, cúmplelo a su tiempo, al tiempo que hiciste el voto. No esperes el día de la muerte para justificarte. Hay mucha gente que piensa, bueno, ya cuando esté extenuando, ya cuando esté ya pegando las bocanadas de la muerte, entonces si tengo que decirle algo a mi padre o a mi hijo o a mi hermano, entonces se lo digo. Y ya con eso ya me voy al cielo. En su subconsciente lo creen. Pero quién sabe si tu muerte va a ser, cómo va a ser, si vas a tener agonía o vas a morir en el acto. No se sabe. Entonces, no esperes el día de la muerte para justificarte. Antes de hacer un voto, prepárate para ese cumpliciento de ese voto. No seas como el hombre que tienta al patrón. Acuérdate de la ira de los últimos días, que la ira de los últimos días es ahora, inminente ya, in these days. Y del momento del castigo, cuando Elohim oculte su rostro. Así que en esos últimos días, Elohim va a ocultar su rostro. De manera que ya no va a haber plegaria que se le haga eficaz, porque va a ocultar su rostro del hombre y la mujer impío que han transgredido su Torah toda la vida. En tiempo de abundancia recuerda la carestía, y si haces esto, no derrocharás. Y en tiempo de riqueza piensa en la pobreza y la indigencia. Estos son buenos consejos. El tiempo corre de la mañana a la tarde y todo pasa veloz delante del patrón. Todo pasa veloz delante del patrón. La vida pasa veloz. El sabio es precavido en todo y en la ocasión del pecado se anda con cuidado. Precavido, precaución. Todo hombre prudente conoce la sabiduría, la Jokmah, y rinde honor al que la encuentra. Todo hombre que es prudente y que no habla por adelantado, conoce la sabiduría. Y rinde honor al que la encuentra, al que va encontrando, el que te vas encontrando en el camino, que a su vez encuentra la sabiduría, que empieza por la prudencia. Los que hablan con prudencia se hacen sabios, y de su boca llueven proverbios acertados. O sea que es una administración constante cuando te acercas a un prudente, porque el prudente llega a ser sabio, y cuando adquieres sabiduría, fluye, es lluvia, y la lluvia germina. Dice, no te dejes arrastrar por tus pasiones, refrena tus deseos. Esto es, no te hagas lo primero que te venga en gana, porque la libertad no va a ir con eso. Lo que va a ir, ¿sabes lo que es? Ahora lo va a decir, el hazmerreír de todos. Dice, si quieres satisfacer todos tus caprichos, y esto pasa más que nada de joven, que te crees que todo te lo tienen que dar. Si quieres satisfacer todos tus caprichos, serás el hazmerreír de tus enemigos. Y así hay gente que queda por refranillo. Quiere satisfacer todos sus caprichos, se vuelven hedonistas, se vuelven como césares, se vuelven como emperatrices, se vuelven caprichosos, y entonces llegan a ser el hazmerreír, porque esa forma de ser es pueril, es infantil, es también que no tiene fundamento, ni base, ni nada, y entonces se ríen pues de la poca personalidad, de la poca perspectiva, y de que eres tan voluble y tan frágil en ese sentido, de que solo miras satisfacerte en todos tus caprichos, ¿no? No te aficiones a la buena vida, por lo tanto, no te aficiones a la buena vida. Esto, la sociedad occidental capitalista no te lo diría nunca, pero este estado del bienestar, lo que busca este capitalismo es que te aficiones a la buena vida. Pero aquí nos instruye y nos aconseja, no te aficiones a la buena vida, ni te dejes atrapar en sus redes. Así que la buena vida tiene redes. La buena vida capitalista tiene muchas redes, y esas redes más que nada son trampas que te hace para no vivir la Torá de nuestro Mashiach. No te arruines festejando con dinero prestado cuando tienes la bolsa vacía.
para gastar en fiestas, pues no te hipoteques. Ya en el capítulo 19 dice, un obrero bebedor nunca será rico. Por eso hay muchos obreros que nunca pasan no son siquiera capataces, se quedan siempre en el mismo sitio. Yo conozco muchos casos de gente que se ha quedado en el mismo sitio años y años y años. ¿Por qué? Porque el que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco se arruinará. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto quiere decir que si vas despreciando las cosas pequeñas que han tenido un significado antes, para ti, tienen valor emocional, si eso ya lo vas despreciando, las cosas pequeñas que antes te parecían grandes, entonces poco a poco te vas arruinando. Porque lo que antes para ti era grande, ahora es pequeño, pues de la misma manera, cuando tengas más, eso que te da más Elohim te va a parecer también pequeño. Y entonces nunca te vas a ver harto, al final arruinado. Dice, esto lo suscribiría aquí Julio Iglesias, por ejemplo, y los cantantes así que más millones han adquirido. Dice, vino y mujeres pervierten a los inteligentes. O mejor dicho, no lo suscribiría, sino que se sentiría aludido. Vino y mujeres pervierten a los inteligentes. El que anda con prostitutas se vuelve temerario. Esto es, que le da igual todo ya. Aquel que se va con prostitutas le da igual todo. ¿Por qué? Porque tiene su vida hecha a perder y su reputación también. Entonces ya le da igual todo. Dice, larvas y gusanos será su herencia del que va con vino y mujeres en el paquete. Por supuesto, si conoce borracheras, mujeres, y el que anda con prostitutas, larvas y gusanos será su herencia, nada menos. El temerario perderá la vida. ¿Por qué? Porque está ahí al filo de la navaja siempre, en la aventura y de aventuras. Dice, el que pronto se confía no tiene juicio, el que peca a sí mismo se perjudica. No hay que confiarse pronto porque eso es no tener juicio. Hay que confiarse conforme a lo que te vayan dando. No confiar, digamos, y poner toda tu confianza por adelantado, ¿no? Conforme vayan actuando contigo, pues así dirigir tu comportamiento hacia esa persona. El que peca a sí mismo se perjudica, eso está claro, pero la gente no lo entiende, porque se cree que el que peca y por pecar a quien ofendes es a Dios, o a quien ofendes son a los cristianos, o a quien ofendes... No, el pecado te perjudica a ti mismo. Pero los idiotas no entienden esto. El que se complace en el mal será condenado. El que se complace en el mal será condenado. El que detesta la palabrería evitará el mal. La mucha palabrería. No repitas nunca un chisme y no sufrirás ningún daño. Y ahora nos va a hablar exactamente sobre esto de los chismes y sobre, primero de hablar, informarte. Dice, ni a amigo ni a enemigo se lo cuentes un chisme, a menos que sea pecado para ti. Si es pecado para ti, sí tienes derecho a contarlo. No lo descubras, a menos que sea pecado para ti. Pero si tú tienes constancia que alguien ha pecado, entonces sí, puedes contarlo, no es chisme. Ahora, no le consta. Claro, si te consta, porque el chisme es algo que no te consta. Es repetir lo que te dicen, sin juicio. Dice, porque el que te escucha no se fiará más de ti si lo descubres sin ser pecado, y en la ocasión más propicia te despreciará. Dice, ¿has oído algo? Sepúltalo dentro de ti, tranquilo, que no reventarás. El necio oye una noticia y ya empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque no la puede contar, porque le han dicho que no la cuente y ya empieza a sufrir. Y como la mujer que va a dar a luz un hijo, pues se siente obligado a contarlo. Flecha clavada en el muslo es una noticia en las entrañas del necio, no se puede aguantar. Pregunta a tu amigo, y esto lo va a repetir varias veces, y verán que rico. Dice, pregunta a tu amigo, quizá no haya hecho nada.
que sí, que tu amigo ha hecho esto, y hay gente estúpida que lo da por hecho y se separa de amigos por la habladuría de un tercero. Dice, pregunta a tu amigo, quizá no haya hecho nada, y si acaso lo ha hecho para que no reincida, pregúntalo. Eso es lo sabio. Y haz énfasis en que eres, y haz verdad en que en verdad es tu amigo. Si en verdad es tu amigo, pregunta a tu amigo. No te guíes de un tercero. Pregunta a tu prójimo, quizá no haya dicho nada, y si acaso lo ha dicho para que no lo repita. Pregunta a tu amigo, muchas veces son calumnias. No creas todo lo que se dice. Claro, claro, hay muchas envidias, hay muchas rencillas, muchas calumnias, y si es tu amigo, pues debes hablar con él. Pero hay gente que se siente tan dañada que ya no habla con su amigo, ya se separa directamente, y a lo mejor resulta que era un malentendido. A veces uno resbala sin querer, que también pasa, a tu amigo y a ti. ¿Y quién no ha pecado nunca con la lengua? Todos. Pregunta a tu prójimo antes de censurarle y obedece a la Torá del Altísimo. ¿Qué te dice la Torá del Altísimo? Que preguntes a tu prójimo antes de censurarle. Toda sabiduría consiste en respetar al patrón, a nuestro Creador, a nuestro Padre. Toda la sabiduría consiste en eso, en respetarle. Y solo hay sabiduría, fíjense en esta, y solo hay sabiduría cuando se practica la Torá. Conocer el mal no es sabiduría. Hay gente que sí, que se cree que tienes que conocer todo el mal para saberlo todo. Y entonces hay quien cuenta sus hazañas incluso en el lado ya del sodomismo, por ejemplo. Gente que alardea incluso de haber tenido relaciones sodomitas. ¿Por qué? Porque según ellos probarlo todo es lo que les ha dado sabiduría. Pero idiota, si el mal, conocer el mal no es sabiduría. Y seguir el consejo de los pecadores no es inteligencia. Hay una habilidad que es detestable, que es la picaresca, la pillería, la malicia. Esa picaresca, esa habilidad es detestable para Elohim y para todo lo que sea honorable. El que carece de sabiduría es un insensato. Más vale ser corto de inteligencia y temer al patrón. Más vale no tener tanta picardía y ser respetuoso de Elohim. Eso sí es ser inteligente a la larga. Más vale esto, ser corto de inteligencia y temer al patrón, que muy inteligente, muy pícaro y transgredir la Torá, porque vas a morir en tu necedad. Hay un ingenio que sirve a la injusticia. Ahí está, esa picardía. Un ingenio que la gente es lista, pero para el mal, para la injusticia. Hay un ingenio que sirve a la injusticia, que para mantener su derecho utiliza trampas. Es decir, que para que se le vea su derecho, trampean todo, trampean los argumentos, lo primero. Sí, yo hice esto, pero por esto, por esto, por esto y por esto. Se justifican, trampean, malversionan. Dice, hay quien hace el mal y anda encorvado por la pena, supuestamente, se encorva, pero para que vean de que está humillado de verdad y arrepentido de verdad. Pero aunque esté encorvado por la pena, que es verdad que siente pena, pero en su interior está lleno de engaño. De engaño. Se cubre la cara y se hace el sordo. Pero cuando nadie lo vea, te tomará la delantera. Claro, ¿por qué? Porque yace el engaño en él, aunque parezca encorvado del más humilde. Si no se atreve a pecar, este engañador, este que tiene el engaño en las entrañas, dice, si no se atreve a pecar, es porque le faltan fuerzas, ya. Hay gente que no se atreve ya a pecar, pero porque le faltan fuerzas. Si tiene los medios y tiene la oportunidad, claro que peca y claro que transgrede y a ti te mata. Dice, pero en cuanto encuentre la ocasión, hará el mal. Al hombre se le conoce, fíjense esto que hermoso, dice, al hombre se le conoce por su mirada. Por su rostro se conoce al inteligente, es verdad. Hoy he estado viendo yo un programa aquí de olivareros, de gente que trabajaba en el campo, y salía uno con una cara de
de tontucio, que Elohim me perdone, pero tenía una cara de retrasado inconmensurable. Dice, y toda la familia era de esto de recoger aceitunas, de toda la vida, ya generaciones, y no hacían otra cosa que recoger aceitunas. Y una cara de retrasado de verdad implacable. Bueno, dice, por su rostro se conoce al inteligente. El modo de vestir, de reír y de caminar desvelan lo que el hombre es. Ahí está. Es cierto esto. Yo conozco a mucha gente que anda espatarrado. Andan espatarrados. Encima que son gordos, andan así espatarrados, abiertos, para ocupar espacio. Claro, espacio que en verdad intelectualmente no tienen. Por eso quieren andar, se quieren dar un espacio vital que saben que no merecen en el fondo. Bueno, dice ya el capítulo 20 y último, dice, hay reprensión inoportuna, hay que saber cuándo reprender, porque hay represiones que aunque son justas, aunque tienes razón en lo que dices, pero es inoportuno. Tienes que buscar la oportunidad para reprender, cuando tengas la ocasión exacta. Eso es, quien trabaja ahí es el discernimiento, el discernicierto. Dice, hay reprensión inoportuna y hay quien calla por prudencia. Eso es callar por prudencia, buscar la oportunidad de reprender bien. Dice, ¿cuánto mejor reprender que estar airado? Claro. Mejor reprender que mantener esa refunfuña. Estar refunfuñando siempre. Pues mejor díselo, ¿no? Dice, el que confiesa su culpa evita la pena. Y quien no evita la pena acarrea enfermedad. Acarrea enfermedad. Así que lo mejor es confesar la culpa. Eunuco, apasionado por desflorar a una doncella, el que hace justicia con la fuerza, o por la fuerza. El que hace justicia con la fuerza y no le busca la maña, de callar por prudencia, oportuno para reprender y confesar su culpa, que es lo que nos ha venido diciendo antes. Entonces es lo mismo, no hacer la justicia con maña, es lo mismo que el eunuco apasionado para desflorar una doncella. Es decir, es inútil. ¿Por qué? Porque el eunuco era más bien castrado la mayoría de las veces y es como si tratara el eunuco de desflorar a una doncella. No puede. Hay quien calla y pasa por sabio. Así que hay necios que pueden pasar por sabio en cierto momento. Y sin embargo hay quien se hace odioso por su verborrea. Se creen que esto es opulencia y se creen que esto es abundancia de palabras, pero esto no es ni más ni menos que garrulería, el que sea palabrería, hablar por hablar. Hay quien calla por no tener respuesta y quien calla porque conoce su hora. No es que no tenga respuesta, sino que espera dar esa misma respuesta a la hora oportuna. Esto es sabiduría. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, ahí está. Pero el fanfarrón y el insensato siempre se adelantan. El charlatán se hace insoportable y el que pretende imponerse mediante la palabrería, sin tener fondo, ni tener razón, ni tener coherencia, se hace odioso. El que pretende imponerse con la palabrería se hace odioso. Hay quien saca provecho de la desgracia y hay ganancias que arruinan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que saca provecho de las desgracias. Fíjense la farmacia, la farmaqueia. Se aprovechan de la desgracia. Los seguros de los muertos, otros que se aprovechan de la desgracia. Un montón de economías que se aprovechan de la desgracia, pero son ganancias que arruinan. Hay regalos que no se aprovechan y regalos que rinden el doble. Hay quien en la gloria, en el esplendor, hay quien en el esplendor recibe humillaciones. También pasa. Por mucho que tengas, recibes humillaciones. Y hay también quien en la humillación levanta la cabeza, como
haciéndose pasar de que no está humillado. Hay quien compra mucho con poco dinero, pero luego lo paga 7 veces más caro. Yo me acuerdo, un ejemplo que les doy, que si antes te comprabas unas zapatillas de deporte baratas, como te pasabas el día jugando, pues se te rompían enseguida. Sin embargo, si te las comprabas más caras, te duraban más, te aguantaban más y te salía al final más rentable el precio caro de unas zapatillas que un precio barato. El sabio se hace querer por sus palabras, mientras los favores del necio son inútiles. Favor que te haga un necio, inútil, porque no echas ojos de luz, ni él ni tú, por recibir su don, su regalo. El regalo del necio no te sirve de nada, porque sus ojos desean recibir más de lo que han dado. Te lo da, pero en espera que tú le des el doble de alguna u otra manera. Da poco y todo lo echa, dice, da poco y todo te lo echa en cara. Claro, ahí tienen la biografía de muchas personas. Da poco y todo te lo echa en cara, mientras abre la boca como un pregonero acerca de lo que te ha dado. Eso sí, ahí lo pregona. Presta hoy y reclama mañana. Un hombre así es detestable. Dijo el necio, no tengo ni un amigo, nadie agradece mis favores. Los que comen mi pan son unos insolentes. Dice, ¿cuántos y cuántas se reirán de él? Y yo me acuerdo en este caso, un mesiánico español, de los pocos mesiánicos enseñadores de la palabra, que había aquí en España hace años, no sé si habrá muerto el hombre, ya era anciano, que se quejaba amargamente, habiendo él copiado la palabra de otro autor, que era Diego Ascunce, y que a él no le costó nada, simplemente la copió y lo pasó a su muro. Y se quejaba amargamente de que la gente entraba y sin permiso le copiaba la palabra y no le daba luego, no le ofrendaba ni le diezmaba ni nada. Entonces, y siempre se la pasaba todos sus sermones diciendo acerca de que nadie se compadecía de él, de que todo el mundo se aprovechaba de él, que estaba nada más que para aprovecharse de él, y todo esto, todo lo que es ya un abuelo cebolleta, en todos los sentidos, de quejumbroso, ¿no? Dice, ¿cuántos y cuántas veces se reirán de él? Ahí está. Dice, mejor es resbalar en el suelo que con la lengua, porque es más lo que se dice, lleva más pecado lo que se dice. Así la caída de los malos llegará de repente. Hombre maleducado es como chiste inoportuno. Fíjense, chiste inoportuno. Eso está lleno en la televisión, en la publicidad, con el doble sentido siempre. Hombre maleducado es como el chiste inoportuno, que se repite ¿en dónde? En la boca de los imbéciles, nos dice la Torá. El chiste inoportuno, el que no procede, no es oportuno, se repite en la boca de los imbéciles. De la boca del necio no se aceptan proverbios, pues jamás los dice en el momento adecuado. Va bien, ¿no? Bien. De la boca del necio no se aceptan proverbios. ¿Por qué? Pues jamás los dice en el momento adecuado. Si es de noche, a lo mejor dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Hay quien se pierde por vergüenza y quien se pierde por respetar a un necio. Hay quien se pierde por vergüenza porque por vergüenza no confieso, por ejemplo, un pecado o una culpa. Por vergüenza se escondió Adán. ¿Dónde estás tú? Dice, tuve miedo, tuve vergüenza y me escondí. Entonces hay quien se pierde por vergüenza. Y quien se pierde también por respetar a un necio, que esto se da mucho. Y más cuando un necio va con la vítola de científico. Pues hay justos que se pierden por respetar a estos necios que van con la aureola de científicos. Y son necios. Hay quien por vergüenza hace promesas al amigo, como ahora sí vamos, ahora sí te voy a pagar.
y así por nada se hace un enemigo. Grave defecto para un hombre la mentira. Anda siempre en boca de imbéciles. La mentira. Anda siempre en boca de imbéciles. ¿Y por qué es tan grave defecto para un hombre la mentira? Porque la mentira mata la palabra. Y la palabra es lo más sagrado que tiene el hombre. Y la mentira es lo que devalúa a la palabra, que es lo más grande que tenemos. Porque si ya descubren que mentimos, nuestra palabra no vale nada. Y ya nosotros mismos no valemos nada. Más vale un ladrón que un pecador obstinado, aunque a ambos se le darán la perdición. El hábito de mentir es una deshonra. La vergüenza la acompaña siempre. El sabio se abre camino con sus palabras, a fuerza de palabras de voluntad. Por mucho que haya padecido, el sabio nunca recurre a la violencia, sino que el sabio se abre camino concienzudamente con sus palabras. Eso lo hemos vivido nosotros, Y el hombre sensato agrada a los poderosos. Y ahora verán por qué. Dice, el que cultiva la tierra recogerá una buena cosecha. El que agrada a los poderosos expía la injusticia. ¿Por qué? Porque si agradas a los poderosos es porque lo que dices lo vives. Y como los poderosos son testigos de que lo que dices lo vives, les cambia la vida a los poderosos. Entonces lo que estás haciendo es expiar, es cubrir la injusticia, es decir, dejarla en nada, la injusticia. ¿Por qué? Porque ahora los poderosos ya van a obrar de otra manera al ver que tú lo que dices lo llevas a cabo. Y esa coherencia les da testimonio. Y como ellos tienen poder para hacer salir esa palabra y esa recién descubierta justicia, pues expías la tierra, quiere decir que procuras que en la tierra haya más justicia. Presentes y regalos ciegan los ojos de los sabios. Presentes y regalos ciegan los ojos de los sabios, si los aceptas así a la ligera. Como un bozal en boca ahogan los reproches. Y esto es cierto, Así se siente uno. Como un bozal en la boca te ahogan los reproches. Y los reproches, más que nada, muchas veces están de la boca de tus más allegados. Pero no podemos evitar que los reproches nos ahoguen. Y es así. Por eso en gente que reprocha hay que tenerla lo más alejada posible, porque te perjudican tu calidad de vida también. Gente tóxica. Gente tóxica. Sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿para qué sirven? Todos estos que tramitan por las ciencias ocultas, por el esoterismo. Sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿para qué sirven? Para nada. Para balbucear, para malmeter. Más vale el que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría. Es decir, que si un necio sabe ocultar su necedad, pasa por sabio. Pero si un sabio oculta su sabiduría, es un necio, se hace un necio. Y hasta aquí, como ven, todo aprovechable y todo aplicable a nuestra vida al día de hoy, siglo XXI. 2019, octubre de 2019, en este precioso Shabbat que nos ha concedido nuestro Padre bendito sea. Nuestro Padre bendito sea en este bendito Shabbat. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Disfruten de este Shabbat y mañana estamos con otra enseñanza. No, mañana no, perdón. A continuación. Ya la van a tener.